Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. La pregunta que nos hacemos esta noche para empezar el debate es si ustedes, en todo caso, creen que funcionan las altas cortes, tal y como dice Luis Abinader, como una dependencia del Poder Ejecutivo. Antes del debate, Licey ganó, ya digo. ¿O quedamos clasificados como? La verdad es que clasificamos hace mucho. Bueno, pues ya. Bueno, pero está bien, pero los Leones del Escogido acaban los Leones de Venezuela. Una carrera. Va a ganar el Licey. No, señor, los Leones del Escogido de acá de la capital. Vamos a Después de la pausa podemos hablar de eso. Sí, claro que sí, después de la pausa. Claro, por región, Estrellita. Ya dije. Bien, realmente Luis Abinader ha hecho una exposición, una denuncia. Simplemente él se ha puesto en el corazón del pueblo y ha dicho lo que realmente todo el mundo está sintiendo. Lo lamentable es que mi querida amiga Karen y panelista querida insiste en decir que no tiene propuesta Luis Abinader y demás, y ni siquiera vio el bumper donde está la segunda magistral presentación de lo que es la propuesta de gobierno de Luis Abinader, que la presentaron ahorita, hace un ratito nada más. Pero también nosotros aquí le trajimos a ella, pero vamos a hacerlo públicamente, se la vamos a entregar todas las propuestas que tiene Luis Abinader para resolver y para mejorar la situación que tiene el país, que realmente hay que enfrentarla con mucho tesón, con mucha decisión y también con esos cambios que tienen que ser estructurales, cambios de fondo y no solamente de forma. Pero bien, no es mentira que el sistema judicial en la República Dominicana tiene graves problemas, que ha colapsado la justicia en la República Dominicana, que hay una gran crisis y que recuerden también los PLDistas que el pueblo no es ignorante, porque ese mismo pueblo que cuando le matan a una persona, que cuando están demandando justicia, dicen una palabra muy repetida: lo que yo pido es que no quede impune el caso de mi familia, que se investigue. Sin embargo, lo que menos se hace es investigar ese caso de ese pueblo pobre, de ese pueblo en desventaja. Pero cuando ocurre que a un funcionario del gobierno se le pierde un reloj de alto costo, en menos de 48 horas ya está resuelto el caso. Y recuerdo que concomitantemente a ese caso había una niña desaparecida, que todavía no hay respuesta de dónde estará. Y esa niña era de los frailes, era de Valientes de Boca Chica. Entonces nosotros entendemos y reiteramos que efectivamente hay graves problemas con la justicia dominicana y las altas cortes realmente no son independientes. Esos hilos de poder que penetran en las decisiones que se toman en la sentencia están ahí. Pero el objetivo es identificar lo que está pasando y luego entonces tomar las decisiones necesarias de manera seria y responsable de hacer los cambios que está demandando la sociedad. Nosotros recordamos también que en el Congreso Nacional se eligieron el defensor del pueblo y por allí también transitaron una cantidad de personas con unos currículos y unas presentaciones ejemplares. Sin embargo, no pasó nada. El acuerdo se hizo tras bastidores y obviamente precisamente de las personas que no presentaron propuestas, que no se presentaron al escrutinio, pues esos no fueron elegidos. De manera tal que eso pasó también con la elección de las altas cortes. Los procedimientos fueron violentados y la manera de elección también. Esto en detrimento de lo que podría ser una sana representación. De hecho, yo repito que lo que tenemos que hacer es adecentar la justicia dominicana y realmente separar de una vez por todas tanto los poderes del Estado como lo que es la composición de las altas cortes y las decisiones que se toman en ello, que son acomodaticias al sistema que pretende el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, mis amigos, es difícil porque uno trata dentro de la parcialidad de ser un poco objetivo y esto no es personal. Si es el voto mío que quiere el señor Luis Abinader, pues entonces será problema mío que yo no sé cuál es su propuesta. Es la manera de cómo plantea
su propuesta, es la manera de la manera ahora, no es que no tiene propuesta, es la manera, dice ella ahora. Está mejorando, Karen. Discúlpeme, pero según está mejorando, amiguita. Según usted, entonces tiene que ser un piropo para mí, yo se lo agradezco. Bueno, porque te pedí que leyera, si tú no leíste, lo dices, tú no lo escuchas. Óyeme, es la población dominicana que encuentra que no tiene propuesta. Usted no lo ha sabido defender en todos los demás procesos. Yo creo que usted se enteró ahora que él tiene propuesta. Pero yo te lo traje el otro día y no te lo entregué públicamente y tú no quieres verlo. Quieres seguir con un discursito barato en ese sentido. Bueno, vamos a tratar de las consideraciones, hacerla de otro punto de vista, con un poquito más de madurez. Vamos a decir. Desde otro punto de vista, con un poco más de madurez, porque usted tiene que aprender a tener tolerancia. Yo creo que eso es lo primero que tiene que hacer. Es que este es un debate. Ni usted tiene que aceptar todo lo que yo digo, ni yo tengo que aceptar todo lo que usted dice. Ni usted es dueño de la verdad absoluta, ni yo también lo soy. Entonces vamos a respetar, porque cada quien tiene su punto de vista y tenemos un público que merece respeto, que nos está escuchando y tiene derecho a pensar diferente a usted, a mí y a todos los demás. En ese mismo sentido, lamento que se refiera a mí por su comentario, porque yo no me refiero a usted por su comentario, estamos comentando un discurso que tuvo su candidato presidencial, el cual respeto, pero a veces me tomo la confianza de decir que haga un planteamiento positivo para la sociedad, que él como candidato joven, que se quiere vender como cambio, que se quiere vender como alternabilidad del poder, tiene que tener un poco más de coherencia con el sentimiento del pueblo. Karen Ricardo quiere también una justicia más transparente, un país que avance. Pero ¿cómo? Si yo escucho a un candidato de la oposición que lo que dice es que hay que descentralizar la justicia, pero ¿cuál es ese discurso? Que dice que las altas cortes dependen del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, cuando han habido fallos que le han beneficiado, ¿de qué depende? ¿De quién depende en ese momento? Yo creo que en la vida uno tiene que tratar de tener respeto por las instituciones, conservar desde este rol de políticos y tratar de fortalecer las instituciones. La justicia dominicana debe estar por encima del interés particular, personal o grupal que tenga un partido en político en particular. La justicia dominicana es un poder del Estado que tiene que estar al servicio de todos y todas las dominicanas. Y ciertamente tiene mucha debilidad. Y yo lo he dicho más de una oportunidad. La tiene. Pero tenemos que trabajar unificados, planificando cómo ayudar a que nuestra justicia, a que nuestras cortes, a que nuestros jueces, a que nuestros fiscales, a que no es todo el entorno que tiene que ver con la justicia, la policía, todo, sea mejorado. No tirarle tierra, no tirarle lodo, no decir que no sirve. Porque entonces, dígame usted, ¿y para qué usted quiere ir a la presidencia de la República? Si todo está perdido, si usted no tiene una propuesta de cómo usted va a mejorar. Además de que son poderes del Estado. No es un ministerio que él pretenda regular, él no puede alterar, porque para eso tenemos la Constitución de la República, que dice que son descentralizados los poderes del Estado. Entonces yo no entiendo cuál es el planteamiento. Tenemos que actuar de frente a la verdad, con coherencia, a sabiendas de que el pueblo dominicano no es tan ignorante como lamentablemente muchos políticos pretenden que lo fuera. Lo lamentable de esto es, señores, que se pretende insultar la inteligencia del pueblo dominicano con todas esas aseveraciones. Bueno, a mí me gustaría señalar para que la ciudadanía conozca quiénes conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, que fue la instancia encargada de elegir o de seleccionar a las altas cortes, o sea, a los integrantes del Tribunal Constitucional y a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Y debo señalar lo siguiente: el Consejo Nacional de la Magistratura tiene 8 integrantes. Lo preside el presidente de la República. En aquel momento era el doctor Leonel Fernández Reina. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, integrado en ese momento por Jorge Subero Isa. Por el presidente del Senado, que es miembro del Comité Político, secretario general y miembro del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez. El presidente de la Cámara de Diputados, miembro del Comité Político, del Comité Central, del PEL, del Partido de la Liberación Dominicana,
Dominicana, el licenciado Abel Martínez Durán. El Procurador General de la República, que también es del Comité Central del PLD y que en ese momento era Radamés Jiménez, y que ha sido un abogado que forma parte de la oficina de abogados del bufete de abogados del doctor Leonel Fernández Reina, y un diputado de la oposición que en ese momento era del PRD, el diputado Hugo Núñez, que hoy forma parte del acuerdo PLD-PRD, y un senador de la oposición que es el senador Félix Vázquez del Partido Reformista Social Cristiano, pero que también ha ido en alianzas con el Partido de la Liberación Dominicana, y un juez que es el juez Víctor José Castellanos. Por esa composición, todos integrantes del partido, prácticamente 5 de 8 del Partido de la Liberación Dominicana, es que la elección que se dio posteriormente no se dio en base a criterios objetivos. Quiero recordar la puntuación que sacaron candidatos que se presentaron al Tribunal Constitucional no fueron seleccionados. Hubo una candidata que obtuvo la posición más alta, que fueron 96 puntos, y no fue seleccionada para el Tribunal Constitucional, porque no contaba con el aval de las fuerzas políticas, en este caso de la principal fuerza política. Entonces, eso es lo que hay que respetar en el país, la institucionalidad, los criterios con los cuales se deben elegir los integrantes de las altas cortes, que no puede ser el criterio partidario o de amistad, sino el criterio del servicio, de la hoja de vida y de la profesionalización en la realización de lo público. Mira, el tema de la justicia en este tramo de la campaña me preocupa bastante, porque si yo pudiera coincidir con el candidato Luis Abinader, que hay muchos puntos coincido con él en cuanto a la visión que tiene del cambio de la justicia, entiendo que discutir este tema, yo creo que lo que hay que tratar es de hacer un gran pacto, un gran acuerdo, sentarnos las fuerzas políticas a revisar lo que ha sido el comportamiento de estas altas cortes, que es verdad, solo tienen 6 años de haber sido designada, porque fue en enero del año 2010, y estamos apenas 6 años después de su elección. Pero si tuvimos la capacidad de reformar la Constitución en apenas días y horas, ¿cómo no podemos nosotros, previo al proceso electoral, hacer un gran pacto de revisión del comportamiento de la alta corte? Probablemente no convocar el Consejo de Magistratura, como expresaba Guadalupe en su conformación, pero sí podemos nosotros, que posterior al proceso electoral, inmediatamente iniciar una revisión, y si hay que reformarla, reformarla, y si hay que adaptar y someter a juicio disciplinario a los más altos jueces, hacerlo si hay algún indicio sobre ello. Pero creo que tenemos que tratar de que este tema sea como hicimos con el 4%, como se plantea con el tema salud, como se plantea con el pacto fiscal, que es un tema de la institucionalidad, y sobre todo el sistema judicial, que es un poder del Estado tan importante, que es el que norma la vida en comunidad. Entonces hay que ver cómo saneamos y salvamos el tema de la imagen de los poderes y los temas judicial, como ahora mismo está cayendo ante la opinión pública. Tenemos que tratar nosotros de ver cómo mejoramos el comportamiento de estas cortes, cómo le damos independencia absoluta al ejercicio de estas cortes, porque el rumor público que está diciendo de que tienen una dependencia no es solo Luis Abinader, lo dice cualquier ciudadano, y mucho más también los abogados que ejercemos en los tribunales, estamos viendo el comportamiento del sistema de justicia. Entonces, por eso hacían mis palabras iniciales, una división del comportamiento de esta alta corte, y creo que si hacemos una evaluación de las tres, quien se llama mejor nota sobresaliente el Tribunal Constitucional, porque por lo menos ha tenido un criterio mucho más uniforme de lo que debe ser el control de la constitucionalidad. Entonces, las demás necesitan apegarse un poco más al ejercicio por la cual están designadas y por lo cual rige la materia, tanto electoral como la Suprema Corte de Justicia en su rol ordinario de alta corte. Bueno, el tema de altas cortes, y sobre todo ya explicaba Guadalupe en la parte inicial, está bien dado en función de ir haciendo una distinción de cada una de esas cortes: la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, la misma
Junta Central Electoral, que aunque ya no tiene jurisdicción de tribunal, pero evidentemente queda en la memoria histórica el tema de jueces, aunque hoy son miembros de la Junta. Y el Tribunal Constitucional, que yo creo que ha sido una de las mejores innovaciones que ha tenido el sistema. Este país no tiene con qué pagarle a esos jueces el fallo histórico respecto a la nacionalidad. Aquí ha habido una constante jurisprudencial en torno al antiguo sistema, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de otrora, y ha sido sistemático, ha habido una coherenciación en torno al tema de la nacionalidad, y esa sentencia histórica de este tribunal, encabezado por don Milton Ray Guevara, un hombre de formación recia en el tema y de una vinculación política reconocida, pública y aparente. ¿Y qué resulta? El ejercicio que ha tenido Milton Ray como presidente de ese tribunal ha sido un ejercicio honorable, prístino, de orgullo, incluso de matices de nacionalidad. Entonces yo creo que ahí hay que verificar la especie, la ecuación. Yo creo que satanizar a una persona porque sea de un origen político no es la cuestión, porque ahí hay ejemplos, y hay ejemplos incluso más allá. Yo lo decía con el tema del magistrado Julio Ibarra Ríos. Fue un excelente magistrado de una dilatada carrera, prístina, honorable, y de un ejercicio sumamente austero en su vida pública y en su vida privada. Bueno, confesor. Yo creo que don Pedro Romero, confesor de mi pueblo, de Bonao, tiene una vinculación, llevado a la Suprema Corte de Justicia en el proceso encabezado por Hipólito Mejía, en una situación política y jurídica. Yo creo que de lo que se trata de verificar la actuación de cada quien, y que los hechos de cada uno de los hombres vayan marcando su trayectoria y consecuentemente el dedo de la sociedad. Hay gente que no se ha colocado a la altura de las circunstancias. En el Tribunal Superior Electoral hay gente que no lo ha hecho. En la Suprema Corte de Justicia, y de hecho la figura que encabeza la justicia no tiene ni la solvencia de liderazgo para manejar ese poder judicial, y mucho menos ha tenido la caracterización de prudencia para manejar conflictos. Eso no quiere decir que no sea serio, sino que le faltan otras condiciones. Entonces hay que verlo, abocarnos a un proceso en el que podamos recomponer esa nomenclatura de los que componen hoy quienes dirigen la Suprema Corte de Justicia. Pero en lo que se refiere al saldo general, la Junta ha tenido un buen desempeño. El Tribunal Superior Electoral ha estado matizado por los errores, las inconsecuencias de los políticos, que no hemos sabido colocarnos a la altura de las circunstancias. Y uno dice nosotros, para asumir espíritu de cuerpo y no colocarse por encima. Pero ni Benimex, ni yo, ni Karen, ni Josefa, y mucho menos Guadalupe, tiene allí relación de eso. Ha habido una cultura de mucha gente que se ha convertido en fósiles políticos, claro, y que ha replicado sus actuaciones y las ha llevado al tribunal, y como no hay una ley que norme la materia, han ido conociendo en base al criterio político, evidentemente que sí, claro, y también a lo estatutario. Y en esa connivencia entre uno y otro ha prevalecido lo político. ¿Qué tenemos que hacer? Que generar una ley que sea clara, precisa de las actuaciones, para que eso no quede a la discreción de los jueces y a los políticos, sino que esté ceñido al amparo de la ley. Efectivamente, Aníbal planteaba un tema interesantísimo, que es la vinculación política en el tribunal. El Consejo Nacional de Magistratura son políticos por demás, porque vienen electos de partidos políticos. Tal vez, si queremos una conformación diferente, hay que ir al origen de cómo se puede conformar el Consejo de Magistratura. Igual que existan jueces que tengan alguna simpatía o cercanía a un partido político, no creo que dentro de su ejercicio pudieran ellos desconocer lo que es legal, lo que es apegado a derecho, lo que es justo, lo que tiene que ser la combinación de causalidad en una sentencia que cause efecto. Y también quiero decir aquí finalmente que el hecho de que los partidos políticos no cumplan con lo establecido en sus estatutos, de que también no estén normados, han dejado el Tribunal Superior Electoral que tenga que subsanar aquellas fallas y aquellas faltas que tienen los estatutos y el procedimiento de los partidos. Ahora, si bien es cierto, hay otras sentencias del Tribunal Superior Electoral que uno puede decir, bueno, pero en otro caso actuó diferente o declaró inadmisible tal o cual recurso. Entonces, yo decía que lo dejamos al criterio político. Ellos están haciendo jurisprudencia porque no tienen, y hay muchos militantes de los partidos también, como tú decías, que no van a la primera instancia que es su partido, sino que van directamente al Tribunal Superior Electoral para que resuelva un problema interno. Yo creo que hay que estar sobre todo el conflicto y la mala imagen del Tribunal Superior Electoral. Comerciales, tengo que regresar. Muy breve, puede ser.
no se está evaluando al Tribunal Constitucional. Ahora, yo tengo un criterio totalmente distinto con respecto a la sentencia del Tribunal 163-14 que ustedes están señalando. Wow. Creo que esa sentencia realmente colocó al país en un camino que no es un camino de garantizar derechos. Bueno, me dijeron que podemos quedarnos acá en bueno, entonces, déjame decirle la sentencia, mira. Si bien es cierto, hay criterios diferentes y los respetamos y dentro de la diversidad se discute. Yo creo que cuando quisieron arreglar demasiada la sentencia para no seguir sintiéndose presionado internacionalmente, se ha dañado el tema. Ahí que ha venido que el propio Estado que se sienta afectado, el Estado vecino, por defender a sus nacionales, ha estado en evidencia que no le interesan a sus nacionales porque no ha querido devolver la pelota a nosotros cuando un problema de su propio sistema que no le dota la documentación a su propio nacional. Entonces, el criterio del Tribunal Constitucional en esa materia, en el tema de la nacionalidad, en el tema de reconocimiento de ciudadanos, si es cierto, se pudiera hasta discutir, se pudiera hasta revisar. Pero una sentencia tan amplia. Fue tan grave la situación que creó el Tribunal Constitucional con esa sentencia que el país, todas sus fuerzas políticos, sociales, tuvieron que buscar una salida y la salida se encontró de manera legal en el Congreso de la República. Pero es que hay que ejecutarlo. Es que la sentencia por sí misma no es ejecutada. El tribunal tomó una decisión que tenía un silogismo histórico procesal de... Oye, la motivación de la sentencia, la ausencia de asumir ese criterio de la nacionalidad, del tema nación, que es un criterio que se ha mantenido del tema binacional con seriedad, que no ha permitido que los políticos nos coloquemos a la altura de las circunstancias, entonces ha hecho que ese tribunal supla al liderazgo político. Y ese tribunal asumió con dignidad ese criterio y yo respaldo fielmente de un principio hasta el final esa sentencia que se ha colocado a las circunstancias. Los errores que hemos cometido han promovido la desconfianza del pueblo dominicano en muchos procedimientos. Sin embargo, yo creo que lo más importante es que nosotros actuemos con la humildad necesaria para poder decir, nos hemos equivocado en tales o cuales cosas y hay que cambiar. Hay que cambiar. Excelente. Y es obvio que no hay confianza en las altas cortes. No hay confianza en las altas cortes. Y es cierto que hay influencia del Ejecutivo en las ejecutorias que ahí se produce. Pero lo dijo los errores que hemos cometido. Claro, porque no es parte del país. Yo soy la mujer más positiva. Tranquilizar. Menos su inteligencia. Bajo ninguna situación. Por toda la altura de lo que la gente está esperando. Hay que abordarlo con mucha responsabilidad. El tema de la justicia. En este proceso electoral hay que asumirlo todos. Estamos mejorando. Nos vamos ya.